Bien, les damos la bienvenida a este su programa Sucesos de Oaxaca, donde a lo largo de este año iremos entrevistando a quienes han sido testigos, testimonio y también han escrito la historia de Oaxaca, por lo menos en los últimos 50 años, que son los periodistas y las periodistas oaxaqueñas. El día de hoy, bueno, tenemos a mi amigo y compañero de conducción, al licenciado Juan Maldonado, a quien les damos las gracias y la bienvenida, Juan. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin duda, estos espacios nos permiten reflexionar sobre el acontecer diario de los periodistas. ¿Qué han hecho a lo largo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años? Las vivencias que han tenido, las agresiones que han sufrido, el contexto social, cultural, político que vive Oaxaca y cómo de repente cambiamos de extremo a extremo los oaxaqueños. Y qué mejor que escuchar de ellos, que han hecho historia y que siguen construyendo a través de la palabra, contándolos lo que ya vivieron hace muchos años y que nosotros pues nos toca leerlo porque no nos tocó esa época vivirlo. Pues sí, son testimonio fiel de la balanza porque finalmente la memoria prevalece gracias a todo lo que han hecho estos compañeros del periodismo oaxaqueño. Y bueno, el día de hoy a mí me da muchísimo gusto tener como invitado a Abraham Cruz García, un gran amigo y un excelente periodista, quien nos va a platicar. Nos va a platicar del ejercicio periodístico que él ha realizado en los últimos 45 años. Bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Claudia, muchísimo gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. A ti, Juan, compañero, te agradezco este momento. Y pues aquí estamos para platicar con lo poquito que sé y que me consta. 45 años es poquito. Bueno, dicen que la vida es un suspiro finalmente. A mí me gustaría que nos platicaras, pues, finalmente, quién es Abraham, de dónde vienes y cómo llegas a incursionar en esta aventura de vida que se llama periodismo. Pues mira, brevemente te voy a decir que soy originario de Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca. Allá pues hablamos el zapoteco. Entonces tu servidor habla zapoteco y pues terminando casi la primaria salí de Xanica, llegué a la ciudad de Oaxaca y al poco tiempo mi padre me dice, oye, pues vas a estudiar en el Seminario Pontificio de la Santa Cruz y ahí pues nos echamos la prepa y la secundaria. Te diré que en la prepa tuvimos a un maestro, al cura Luis Cortés Osorio, quien nos daba clases y una de las materias optativas era periodismo. Y ahí, pues yo me incorporé a esa materia y fue así como me nació, como dicen, el gusanito de escribir, de leer. Y es así como una vez fuera del seminario, pues lo primero que busco es trabajar en un periódico. Voy a hacer un paréntesis, porque cuando decimos Xanica Meahuatlán, para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook, pues se dice fácil, pero hablamos de hace cuántos años, cuando la ubicación de Xanica en Miahuatlán, pues era toda una travesía llegar a la ciudad de Oaxaca. No era como hoy que paras tu colectivo y agarras y te subes y llegas en ¿qué? 40 minutos. Era una travesía y era una travesía de vida, porque era el cambio, era el paradigma, ¿no? Salir de la comunidad a la ciudad, a la gran ciudad, representaba dejar familia, eran jóvenes, casi niños, adolescentes, desarraigarse del núcleo de la comunidad, pues para venir a experimentar nuevos horizontes. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Fue fácil para ti llegar al seminario? ¿Estabas de interno? ¿Venías de un núcleo familiar en una comunidad agraria? ¿Cómo fue? Pues te diré que fueron cosas difíciles porque a los 12 años y viviendo una familia, digamos, cerrada, porque así somos en los pueblos, desprenderte del pueblo, desprenderte de la familia,
pues es un trauma, ¿no? Difícil de superar, pero con las ganas de estudiar creo que lo logramos. Y como preguntas, oye, eso de viajar de Xanica a Oaxaca, que si fue fácil en esa época, ubícate en 1973, pues no fue fácil, no había carretera. Xanica era uno de los pueblos más olvidados, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin carretera. Teníamos que caminar para llegar a una localidad en donde ya llegaban los cargueros que le llamábamos. ¿Cuántas horas caminaste? Pues eran 3 horas para llegar a ese lugar que era la finca de Alemania. Y el tramo era Alemania, Santa María Huatulco, Pochutla y Oaxaca. Pero en temporadas de lluvia, que empezaba a partir de mayo, junio, julio hasta noviembre, las carreteras de Pochutla en aquella época eran intransitables por los derrumbes, por las intensas lluvias. Siguen siendo a veces. Y a veces, hoy, a veces quedamos sin comunicación. Pero para salvar esa época, que cuando estábamos, que siendo estudiantes íbamos al pueblo, pues teníamos que hacerlo caminando de Miahuatlán a Xanica. Y el tramo era cruzar la cordillera de los Osolotepec para llegar a Xanica, a veces 2 días de camino. Así era la travesía, no fue fácil. Llegas, te ingresas al seminario y lo comentábamos antes de iniciar el programa. ¿Por qué en el seminario? ¿Era la única alternativa? ¿Fue el llamado de Dios a la vocación religiosa? O sea, ¿por qué la decisión del seminario? Bueno, en mi caso particular, como lo platico, ¿no? Allá en el pueblo, el cura hacía un llamado a la gente del pueblo para que, pues, procuraran acercar a sus hijos al estudio, ¿no? Y uno de ellos era ir al seminario para que se formaran como sacerdotes. Y mi papá escuchó ese llamado y pues me dice a mí y a otro hermano, a Gregorio Santos, que lo conoces, oye, ¿se van ustedes al seminario? Pues nosotros chamacos, pues vamos, queremos estudiar. Y así es como nos incorporamos y pues la verdad fue una experiencia hermosísima porque el seminario a mí me ayudó, me formó y creo que gracias a eso es que aquí estamos. Pero además les dio la perspectiva humanista, ¿no? Porque hay varios compañeros periodistas que también pasaron por el seminario. De mujeres, bueno, ni pensarlo, que pasaras por un convento para llegar a ser periodista, ¿no? Pero en el caso de los hombres y sobre todo en las comunidades indígenas fue la única alternativa para poder dar ese gran brinco. Juan. De manera curiosa, Claudia, comentábamos hace un momento, tras de cámaras, al arrancar el programa que nos comentaba Abraham, curioso cómo en esa época finalmente la formación era más integral, más humanista, ¿no? Integraban ética, valores, principios, ¿no? Aparte de los elementos religiosos, teológicos, ¿no? Pero en esos 45 años que te ha tocado vivir, Abraham, que has documentado, que has escrito en diferentes periódicos, desde luego ya lo decías, el salir de tu comunidad, pues no es fácil. Muchas de las comunidades apartadas, alejadas, con un contexto totalmente diferente, ¿no? A comparación de la ciudad. Vivimos en la ciudad un estrés impresionante, córrele, andamos como loquitos para tratar de cubrir y llegar. En una comunidad, vas a una comunidad y encuentras esa tranquilidad, esa paz, con limitantes y todo, el acceso a la tecnología, a la red, todo eso, pero finalmente antes no había eso. Lo decíamos, Claudia, hace unos días. Finalmente, ¿qué tanto nos ha ayudado la tecnología? ¿Qué tanto hemos sabido aprovechar como seres humanos esta tecnología? Hemos perdido también mucha calidad como seres humanos. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Hablabas de 1973, 75. ¿Qué fue lo más complicado, Abraham, al llegar a la ciudad? Y encontrarte
Claro, no es lo mismo hablar de hace 45 años de la ciudad de Oaxaca, ahorita, pues es un monstruo, ya cambió, ¿no? Pero en ese contexto, pues es muy diferente la vida de una comunidad, de un campo, a la vida de la ciudad. ¿Qué fue el reto principal para ti, Abraham? Pues yo creo adaptarme a la ciudad, entender el, el mundo, ¿no? Citadino, que es muy diferente al del campo. En el campo no piensas en tomar camiones, en hablar por teléfono, en establecer pues una relación con una sociedad diferente. Entonces adaptarme fue a lo mejor una situación. Las otras pues fueron soportar también la discriminación, porque en la escuela si había bullying. Yo recuerdo que los compañeritos que éramos de pueblo, pues siempre nos hacían a un lado los grupos ya establecidos de la ciudad. Entonces nosotros ahí batallamos, pero al final nos incorporamos y creo yo que es natural, ¿no? Que cada grupo pues tenga una definición y que pues cueste después que entren nuevos elementos. Pero al final de cuentas el carácter y todo debe imponerse. Hay un factor importante. Tú llegas y te incorporas, pero dentro del mismo seminario hay, ahora sí, clases sociales, entre comillas, ¿no? Y esta violencia que se ejerce entre los mismos seminaristas también se vivía por parte de los maestros, de los sacerdotes hacia ustedes. Eso de que, bueno, ustedes se dedican a hacer más actividades domésticas que los que vienen con recurso económico y pagan por estar. No, Fue parejo. fue parejo, fue parejo. Yo no tengo, de parte de los curas no eran muy humanos. Sí. Acabas la prepa, tomas la decisión de salirte. Sí. Ahí dices, yo nunca tuve la vocación, no voy a ser sacerdote. Y pues decides enfrentarte a la vida y sales de las puertas del seminario para ir a tocar otras puertas en los medios de comunicación. ¿A qué periódico entras? ¿Cómo te incorporas? ¿Quién te abre la oportunidad de ejercer el periodismo? Bueno, ahí pues una vez de que estoy fuera del seminario, que fue una decisión difícil, pero yo creo que fue la más acertada, pues sí te encuentras de repente en el océano de la vida, donde aterrizas a la realidad, pues tienes que luchar y dices, de algo voy a vivir, pero yo qué puedo hacer, qué sé hacer. Bueno, pues yo lo que digo es que tengo algo de conocimientos, puedo escribir, y eso me lleva un día al periódico El Imparcial de Oaxaca. Ya de tardecita, me acuerdo, llego y digo, pues, que busco trabajo. Y veo un señor gordo sentado ahí en un sillón y otro de un lado ahí con su máquina. Y el que estaba sentado escribiendo era el amigo Felipe Sánchez. Era gordito. Gordito. No, era delgado. El gordito gordo. era el otro. Y el gordito era el otro. Y ya le digo que buscaba trabajo. ¿Y tú qué sabes hacer? Me dice, pues le digo, puedo escribir. ¿Sabes escribir? Sí. ¿Y qué estudio tienes? No, pues le digo, tengo el bachillerato. ¿De dónde vienes? No, pues le digo, vengo del seminario Pontificio de Santa Cruz. Y me dice, a ver, toma la máquina y escríbeme un tema, desarrolla un tema. Ok, le digo, fíjate, ahorita está el problema de la universidad. Me dice, escribe sobre la universidad. Y ahí estoy escribiendo despacio porque pues era mi primera tarde que llegaba a esa casa de periodística y empiezo a escribir. Y ya llevo como la mitad de la hoja cuando me dice Felipe, saca de esa hoja, a ver, la quiero ver. La lee, me dice, no pasa. No, dice, tú no puedes escribir como periodista, me dice, no puedes, no sabes. Pues no, le digo, porque es muy poco lo que sé, le digo, no, nunca he estado trabajando de periodista. Y el gordito que estaba enfrente, le dice, ese muchacho se queda. Ven, dice,
te quedas, dice, de meritorio un mes, me dijo, y voy a ver si hay cambio. Si hay cambio, dice, ya estamos. De acuerdo, le dije. Ahora te diré que ese gordito era don Benjamín Fernández Pichardo. Fernández Pichardo. Él fue el que dice, tú te quedas. Bueno, don Benjamín Fernández Pichardo era el dueño del periódico, ¿no? Junto Sí. con sus hermanas. Bueno, siguen siendo los dueños de la familia Fernández Pichardo. Sí, y ellos me abrieron las puertas del periódico. Justo al mes me dice, tráete tus papeles para incorporarte a la nómina. A partir de ahí, Claudio y Juan, me incorporé al periodismo. O sea, que fue un mes sin recibir sueldo. Un mes. ¿Y de qué viviste ese mes? Bueno, Luego, hasta la fecha nos seguimos preguntando de qué vivimos los periodistas, ¿no? ¿Cómo? Pero en ese tiempo te quedas, bueno, sales de la casa, que era el seminario. Así es. Tu casa de origen, de raíz, está pues, en el pueblo. Así es. ¿Y qué haces? ¿Dónde vives? ¿Quién te apoya? Oh, ¿Cómo pues, sobrevives ese mes? Bueno, yo ya tenía yo un hermano acá viviendo en Oaxaca. Él me apoyaba, mis papás también, aunque poco, pero no me soltaban. Y ahí vas, ahora búsquense un trabajo, decía mi papá. Y pues te diré que un mes antes mi hermano Goyo se había incorporado al Informador. Al fogonazo. Al fogonazo. Ahí fuimos él y yo, también buscándole. Pero ahí en la entrada dijeron, a ver, uno que pase, pero no los dos, dice. Digo, a Goyo pasa. Y fue que se quedó él allá en el Informador. Fíjate, desde entonces no se permitía el nepotismo, ¿no? ¿Y ahora qué tal? Sí. Entran peros y por racimos de uvas las familias a los trabajos. Así es. Y entonces fue que yo al mes fui al Imparcial. Entonces queda tu hermano Goyo en el Informador Goyo y se tú queda- te quedas en el Imparcial, Yo que me- eran, pues, digo, dos de las instituciones formales del periodismo en Oaxaca Así de es, esa sí, época, sí, ¿no? sí. Y en aquella época los periódicos eran muy fuertes. La presencia del periódico era muy fuerte. Ese era el cuarto poder, ¿no? Era entonces, sí, era el cuarto Mayor poder. nivel de lectura. Sí, Pues simplemente eran impresos, o sea, y para poder escribir finalmente un periodista tenía que tener muchos elementos, mucho conocimiento, ser observador, saber escuchar, o sea, habilidades que hemos perdido en la actualidad. Pero llegas, empiezas ya a trabajar. ¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Cuánto ganabas? francamente no me acuerdo. Ni te acuerdas. Pero era poquito, era poco. No me acuerdo, la verdad. Estamos hablando de hace 45 años. No, pues es que sí. Sí, no me acuerdo, pero era poco. Y empiezas entonces ya tu carrera periodística y bueno, con los que hoy son los decanos y los maestros del periodismo, algunos de ellos en Oaxaca, ¿no? Pues sí, fíjate que había gente valiosísima que sabía del mundo periodístico, sabía del mundo real de Oaxaca. Puedo recordar a Benito García, un hombre de muchísima experiencia en la radio, en la prensa escrita. Te hablaré de Leandro Hernández. Don Leandro. Don Leandro. De periodistas que eran las vacas sagradas de aquella época, que estaban en el periódico que dirigía tu padre, don José Martínez Bastida. Te estaría yo hablando de Evaristo Martínez López, de Narciso Reyes, a lo mejor ahí no estaba Leandro, pero estaba Leandro Hernández, Roberto Santiago, María de los Ángeles Fernández Mondragón, al mismo Isaac Olmedo Lavariega, Ismael San Martín. Entonces son personajes que en aquella época eran los periodistas los que hacían pues posible la comunicación en Oaxaca. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Preguntas básicas en el manual de periodismo. ¿Cómo las ejerciste? ¿Te dio el taller que habías recibido de Luis Cortés Osorio de periodismo para poder empezar en esa estructura de redacción y de cuestionamiento en tu ejercicio profesional? Un poco. Claro que sí, ya nos hablaban de los géneros periodísticos, ya nos daban un lineamiento pues de cómo era el periodismo.
ahí fue donde ya entendí que había página roja, que oye, la política, la de social, la deportiva, era un bosquejo muy general, pero ya cuando empecé a trabajar en el periodismo, el mismo don Benjamín impulsó varios talleres de periodismo. Me acuerdo de que en esos días hubo un taller con la Carlos Septién García. Y ahí los maestros fueron buenísimos porque fueron muy prácticos, diciéndonos, miren, cómo debe ser el reportero, que debe consignar hechos, dice. Hechos, la realidad de lo que ven, lo que perciben. Esos son ustedes. Y todo eso me ayudó a formar mi pensamiento. ¿Qué fuentes? Adelante, adelante. ¿Qué fuentes? ¿Cuáles fueron las primeras fuentes que cubriste? Pues nada más he sido de política. De política. Sí, sí, llegando allá, me asignaron la cuestión política. ¿Qué recuerdas en esa época? Algo que te haya impactado. Hace unos días, lo digo por lo siguiente, hace unos días fuimos a la hemeroteca. Sí. Estamos haciendo una búsqueda de diferentes temas. Empezamos a tomar de hace 10, 15, 20, 30 años. Los mismos problemas que tenemos ahorita son de hace 30 y hace 40 años. Ya hablaban de la crisis del agua, hablaban de los conflictos agrarios, hablaban de la basura. Y estamos hablando que era una sociedad más pequeña, no había tanta infraestructura, pero regresamos un poquito a estos años. ¿Qué nos ha pasado como seres humanos? Si desde hace 30, 40 años tenemos de mayor, menor grado los mismos problemas. Ya empezaba, encontré unas notas que próximamente las vamos a estar subiendo, desde luego desde el portal Periodismo Libertad de Expresión, y que la información está ahí en la hemeroteca. Basta tomarse unas horitas, ir y revisar la información de cómo hemos venido evolucionando en estas instituciones, cómo se han creado las instituciones, cómo las han intentado desaparecer, cómo están destruyendo ciertas instituciones, de manera general, en el contexto social. ¿Qué recuerda Abraham de esos años, 70s, 80s, que le haya impactado, que le haya generado algún cambio en la vida de Abraham? Pues yo creo que antes había monotonía en la ciudad de Oaxaca. En los 80s, que es cuando empiezo en el periodismo, pues todos los reporteros andábamos a pie. Y con tu libretita. Y con una libretita. En lo personal, que anduve en el área política, pues oye, íbamos a la oficina de la reforma agraria, ibas al IEP, bueno, entonces era la CEP. La CEP, de la CEP pues ibas a las organizaciones campesinas o populares, y habían determinadas instituciones pues que daban información, pero era poco, entonces había monotonía, decía yo. Y cosas sorprendentes, pues yo creo que Oaxaca ha sido muy conservador. Ha habido tranquilidad en la ciudad de Oaxaca. Cambios bruscos, y no los aprecio tanto, pero sí. Pero te tocó el movimiento de la universidad, ¿no? No, eso fue en el 78. Yo estaba al interior del seminario. ¿Todavía estabas al interior? Sí, no me tocó ese movimiento. Pero sí, eso sacudió Oaxaca. Sí, fue un parteaguas en la historia de Oaxaca, sí. ¿no? El hecho del conflicto. Abraham, derecho del picaporte. Digo, tú dices, bueno, cubrí la fuente política, pero en esos tiempos cubrir la fuente política, pues era un privilegio de alguna manera que te daban en el periódico. Y también tenías un trato preferencial. ¿Derecho de picaporte en la oficina de los gobernadores? ¿De los secretarios? De los secretarios, sobre todo. De los secretarios, gente muy cercana pues a los periodistas que te daban una entrevista ya. Recuerdo a Ildefonso Zorrilla Cuevas. Todo un señor. Secretario general de gobierno, presidente municipal, diputado, rector de la universidad. Pregúntame, yo contesto. Además, un hombre humano, o sea, generoso con el conocimiento también, de esos políticos. Ex seminarista también. También ex seminarista. Sí.
Y de Alfonso Zorrilla Cuevas, sí. Sí, como Carlos Aldeco Reyes. De aquella época me acuerdo de don Justiniano Carballido González. A lo mejor lo ubicas, un delgadito así, pero muy cercano, pues digo, a nosotros. El Quitus Iturribarría, El licenciado Márquez Uribe. Márquez Uribe, que pues no, tenía atenciones para con nosotros. Y la verdad que era un acercamiento grandísimo del periodista para con los Era un funcionarios. intercambio, ¿no? Era un intercambio porque ellos te daban la información institucional finalmente, sí, pero se dejaban alimentar del periodista, porque sí, como tú dices, uno caminaba las calles, no te ibas a sentar a un café o ibas a instalarte en algún lugar con tu celular para monitorear hasta las conferencias de prensa hoy o las comparecencias, sino que caminabas y en ese caminar ibas observando todo. Platicabas con el paletero, con el bolero, el de los chicharrines, la secretaria, el intendente. Entonces, el periodista se volvía una fuente de información que a veces tú la compartías. No es que fuéramos orejas ni soplones. No. Simplemente No. era un intercambio de realidades y de información y que a veces ellos aceptaban o incluso te las solicitaban para tomar decisiones en la vida política del Estado y hasta para el diseño de políticas públicas, ¿no? Pues así fue. Así fue. Y a lo mejor ahorita por la cuestión de del internet y todo eso, pues la comunicación ha cambiado. Pero bueno, ya no te dan una entrevista, pero ni por equivocación, a menos que la solicites. Así es. Y también muchos compañeros de los medios tampoco hacen una entrevista si no hay una factura de por medio, ¿no? Sí. Se ha roto ese vínculo y ahora pareciera que los periodistas nos volvimos enemigos, ¿no? Sí. Enemigos, bueno, los periodistas, nos volvimos enemigos de los gobiernos, de los funcionarios, de los políticos. Hay también un menosprecio hacia el ejercicio periodístico que a veces nosotros mismos, estando en los medios, lo hemos generado y lo hemos fomentado o lo hemos permitido. Pero tú viviste la época de oro, así como la época del cine mexicano. Ustedes vivieron la época de un periodismo que pues difícilmente volverá a ser. Pues yo creo que tienes razón, porque no nada más por esa época, sino porque ahora ya están desapareciendo los periódicos. Ya no existe ese periódico que circulaba para todo el estado. Yo tuve la fortuna de trabajar para el diario Noticias en esa época en que era un señor periódico. Así es. Y me tocó escribir en esa época, que fue una época que me impactó, por decirlo, la cuestión de la insurrección de 2006. En esa época el Noticias estaba, pero en los cuernos de la luna. A mí me comisionaron para cubrir más antes la marcha del Magisterio de Oaxaca a México en 1985. Yo llegué a la Ciudad de México con la comitiva del Magisterio oaxaqueño y conocí pues más o menos de cerca cómo fue esa lucha inicial con Pedro Martínez Noriega. Y luego en el S2006 me tocó escribir y ver las atrocidades que ocurrían en la ciudad. Acuérdate que hubo ataques vía tierra y aire. ¿Cuántos desaparecidos, cuántos secuestros, cuánta persecución contra los compañeros periodistas? Afortunadamente salí ileso de esas cosas. Pasó de noche a veces en la historia de Oaxaca estas etapas, ¿no? A menos que vayas a la hemeroteca y que busques esta memoria histórica que ustedes escribieron y que se quedó ahí y que hoy difícilmente se está dejando testimonio, porque sí es cierto que están las redes sociales, las nubes, las UCBs, toda esta tecnología, pero tú pierdes un celular y pierdes toda tu información. Pierdes una computadora, se pierde la información. Hay un hackeo y se pierde la historia de un pueblo, de una nación. ¿O se va la luz? O se va la luz. O sea, entonces estamos generando, a pesar de la tecnología, se están generando como islas de
desinformación, independientemente de la que se genera todos los días con las noticias falsas. Antes tú no podías publicar una palabra si no estabas seguro y, como dicen, tenías los pelos de la burra en la mano para poder afirmar o señalar algo en los periódicos. Y hoy muchos chicos, muchos jóvenes y no tan jóvenes copian lo que encuentran, sea cierto, sea falso, y lo avientan, y que proteste quien quiera. ¿Se ha perdido la ética periodística? Se ha perdido la ética, pero creo que lo que se ha perdido fuertemente es la credibilidad en muchos compañeros, en mucha gente que manipula, que tergiversa y que ya no dice la verdad. Entonces, la gente ya se ha alejado mucho del leer periódicos o del enterarse de la noticia. O de los periodistas. O de los periodistas. Aquí en Oaxaca, pues antes nos conocíamos, sabíamos quién era quién en los precios. Así es. Entonces, pero había credibilidad, había una fuerza. Había ejercicio periodístico, ¿no? Había ética, había moral, había, no sé cómo era, pero todos luchábamos por conseguir una nota Las exclusivas. que fuera exclusiva. Y esas cosas, pues, que te daban... Salir en la primera plana, ¿no? Llevártela de 8 columnas como reportero a lo máximo que te podía pasar. O cuando te daban una contraportada completa. Además, te sentías así como en los cuernos de la luna, porque era una competencia diaria por obtener esa información que los demás no tenían. Hoy, si bien nos va, medio leen los boletines y los corrigen antes de subirlos, porque a veces hasta con los errores de las áreas de comunicación. ¿Estuviste en gobierno? En una época estuve en comunicación social del Poder Judicial del Estado. Ahí en los 6 años en que fue presidente el doctor Fernando Barrita López, fui su jefe de prensa. ¿Cómo te fue con los compañeros y con la institución? Fíjate que fue una cuestión excelente. De veras que la relación con los compañeros de prensa ha sido buenísima. Yo no estoy peleado con ningún compañero, somos amigos. A ti te conozco, a tu hermana, a Juanito. Yo he buscado acercamientos, encuentros. Cuando fui dirigente de la APO pudimos coincidir con muchos en reuniones en las que compañeros de otros grupos, a ver, vengan, somos periodistas, vamos a sentarnos a platicar o a departir el pan y la sal. Y vieras cuánta alegría me dio ver a los contrarios, entre comillas, juntos. Entonces, en prensa, ya en el Poder Judicial, excelente. Creamos allá el periódico del Tribunal de Justicia. La revista Jus Semper. Adquirimos una imprenta pequeña y con eso se empezaron a hacer pues ediciones allá en el Poder Judicial. Y creamos un boletín también, resumen, que daba cuenta de lo que se hacía en el tribunal. ¿No se vio como competencia? Para nada, los medios? No, porque fue una revista muy al interior del tribunal, de asuntos muy netamente jurídicos. Institucional, especializada. Sobre todo por los temas que abordaba, violencia, Exacto. Temas de pensiones alimenticias, denuncias, delitos, todo eso. Temas jurídicos. Temas eminentemente jurídicos. Sí, ese es Jus Semper. Ya el resumen era una revista donde se hablaba de chismes, de cosas de los juzgados, de los magistrados. Ya desde entonces. Desde entonces. Oye, voy a hacerte una pregunta que a lo mejor, bueno, no tengas los elementos para contestar, pero me surgió ¿dónde quedó la imprenta? Sigue, yo creo que sigue ahí en el tribunal. ¿Tú crees? Habría que ir a revisar, ¿no? A lo mejor está de adorno en casa de alguien. Como ya ves que hasta los mausoleos del Panteón acaban en las casas de los políticos. No, pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Abraham, dime. Comentabas hace un momento sobre el tema de la APO. Sí. Finalmente te tocó estar dentro de los 3 integrantes de los directivos. Asociación Periodista. La Asociación Periodista de Oaxaca. No la otra APO. Esa ya sabemos qué corte lleva. Que por cierto hasta los premian siendo diputados y funcionarios de alto nivel.
aunque a veces no tengan la preparación y los conocimientos para desempeñarlo, pero bueno, finalmente es parte del tema político que se vive. En ese paso te acordarás una alianza bastante interesante de muchos medios de comunicación, de periodistas, en la cual se intentó proyectar lo que es la ley de periodistas para el estado de Oaxaca. Un estudio completo que se hizo y que, por cierto, un diputado se jactó de manera soberbia decir que Oaxaca era la primera entidad federativa que llevaría a la vanguardia el tema de los derechos y protección de los periodistas. Que al final, cuando tuvo la oportunidad de votarla, ni siquiera votó, ni siquiera llegó a esa sesión. ¿Qué te deja esa experiencia cuando no tiene mucho? Tendrá que 3, 6, 9, 12, 18 años que se inició todo esto y que también Claudia estuvo presente y que nos tocó participar en estos foros a nivel nacional con lo que era la Procuraduría General de la República, en que se logró despenalizar el delito de difamación que estaba siendo utilizado por muchos servidores públicos para, pues, espantar a los periodistas y muchos que no conocían sus derechos y que a veces no lo conocen por el tema jurídico evidentemente, pues sí se espantaban en todas estas. Me tocó a mí en lo personal acompañar a un periodista, no tiene mucho, hace como 8 años, que una juez por el rumbo de la Mixteca le requiere, por un accidente que hubo y que se genera en redes sociales y todo, le requieren como testigo toda la información de lo que él había grabado, de las fotografías y todo. O sea, a ese absurdo llegaba, finalmente era. ¿Qué te deja esa satisfacción de haber emprendido junto con un equipo de compañeros y todo, y que a 15, 18 años seguimos con las mismas agresiones, con las mismas intimidaciones, con el mismo calvario que viven varios periodistas? Pues te diré que la Asociación de Periodistas de Oaxaca, que nace creo en el 1978, pues tenía ese objetivo de organizar a los compañeros, de impulsar cursos, talleres, para mejorar la calidad del periodista. Pero dentro de eso también se engloba la lucha por mejorar, por proteger, por garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y eso nos llevó a nosotros a encabezar un esfuerzo para coordinar actividades que permitieran que aterrizara en Oaxaca la ley de protección al periodista, en la cual ustedes participaron activamente, al igual que muchos otros compañeros que fueron testigos pues, de que hicimos ese esfuerzo y que hubo políticos que prometieron ayudarnos, prometieron hacer posible esa ley. Entre ellos Juan Mendoza. Del Partido Acción Nacional, ¿no? Del Partido Acción Nacional, que entonces era, creo, presidente de la JUCOP. Y luego Alejandro Jarquín, otro no me acuerdo de qué partido. Pero ellos, en ese momento, que eran jefes allá en la Cámara de Diputados, pues ofrecieron apoyarnos, comisionaron a personal de la Cámara para que estudiáramos a fondo lo que era esa ley y como iniciativa pues se presentara bien y que fuera elevada pues a rango de ley. Pues esa fue la oferta, ese fue el compromiso y lo hicieron público. Hasta pues, fueron a otros estados a presumir, ¿no? Hasta lo fueron a presumir y la triste realidad es que nos abandonaron a la mera hora. La ley no cuajó, pero yo creo que a mí me queda la satisfacción de que se hizo el esfuerzo, de que ahí está ese antecedente, de que hay. Y la esperanza de que alguien más lo retome, porque de repente uno dice, no, ya no. Y si antes nos dejaron colgados y no cumplieron las promesas, aunque se tomaron la foto y la fueron a publicitar en los medios, pues ahora yo veo cada vez más difícil esa posibilidad. Abraham, hace muchos años esta relación del periodista con el poder, no de los periódicos. O sea, la relación del dueño del periódico era una historia. La de los periodistas, los que trabajábamos y andábamos en la calle cubriendo la información.
con el gobierno, con el poder, era diferente porque había como una línea de respeto. Pero además yo recuerdo que, bueno, recuerdo porque lo leí, no lo viví, pero tú sí creo que estuviste en esa época cuando don Eladio toma la determinación de proporcionar créditos de vivienda a los y las periodistas en Oaxaca de ese tiempo, que mujeres eran muy pocas, ¿no? Y entonces crea varias áreas habitacionales donde se les asignan viviendas, ¿no? Por ejemplo, en el Rosario, en el Retiro, o sea, que eran de nueva creación y que quedaban lejísimos de la Así es, sí, ciudad en sí, ese sí, sí. tiempo, Sí. pero se les dio la facilidad de acceder a vivienda, también a salud, al sector salud. Hoy lo retoma un poco este gobierno con inscribir a varios compañeros al Seguro Social, pasando una prueba de validación que yo no sé a final de cuentas los criterios para determinar quién sí es periodista, quién no es periodista, quién la merece, quién no la merece. Pero en ese tiempo se tuvo acceso a vivienda y a varias prestaciones. A lo largo de los años finalmente seguimos desprotegidos, vulnerables, sobre todo los jóvenes que están iniciando en este ejercicio profesional, porque difícilmente podrán tener acceso a estos indicadores de bienestar y de una vida digna, ¿no? Bueno, ¿Tú tienes casa de esas casas que dio don no, Eladio? ¿No te no, tocó? no, pero fíjate que afortunadamente a mí me tocó promover eso en el 85, siendo yo dirigente y con otros compañeros, con Marcos León, que en paz descanse, y Javier Hernández Córdoba, Córdoba. que fuimos directivos en esa época, nos tocó pues ahora sí que gestionar lo de las viviendas y se logró lo del retiro. En esa época nadie quería ir al retiro. Y ahora lloraríamos. Pues era un ranchito por allá retirado, incomunicado, abandonado. Le rogábamos a los compañeros, mira, el gobierno está dando esto a crédito con facilidades. Como 2 o 3 nada más tomaron las casas. Recuerdo a Pedro Piñón, a Itiel Ramírez Hernández, y no me acuerdo si Rafael Hernández También. haya tomado una casa, pero fueron muy pocos, pero el apoyo del gobierno ahí estaba. Y pues sí, había compañeros que recibían apoyos de otra manera, ¿no? Tú sabes, no había tanto interés en la casa de Sí, a lo mejor les daban para social. comprar casas en otros lados, porque Exacto. a mí, yo recuerdo mucho cuando yo estuve en la Asociación de Mujeres Periodistas, en la Sí, AMPO, de Mujeres Periodistas Oaxaqueñas, también se gestionó con el licenciado Diodoro Carrasco, que era el gobernador, y se les dio el apoyo a varias compañeras sí. de acceso a vivienda también. La mayoría fue ahí en Jojo, ya esa era la parte de Villas Jojo, donde les dieron vivienda, y antes de irse el gobernador tomó la determinación de finiquitar los adeudos y todavía les dio dinero para hacer el segundo piso. O sea, les dieron el dinero Sí, en sí, sí, efectivo a sí. las compañeras. Yo, al igual que tú, yo decía, no, pues si yo soy la dirigente, ¿yo cómo voy a tener vivienda? Pues, ¿Cómo ¿no? vaya? O sea, era Exacto. como fuera de toda posibilidad Así es. pensar en que yo fuera beneficiaria, porque uno tenía, no sé si eran prejuicios tontos, ¿no? O tenía uno otro sentido de lo que era estar al frente pues, de liderazgo de compañeras y compañeros. También les dio acceso a guarderías y también andábamos rogándoles. Yo ya mis hijos estaban grandes, ya no estaban guardería, pero andabas, mire compañera, es que les van a dar la casa, les van a dar la guardería, les Sí, van a sí dar, es. parecía peregrinaje, ¿no? De andar tocando puertas como cobrador. Y bueno, pero finalmente sí había la intención de los gobernantes para poder apoyar a los grupos de periodistas con cosas importantes que te Así es, cambian la sí. vida. Una vivienda te cambia la vida. Así Para es. una mujer periodista, y hoy hombres y mujeres, porque hay muchos papás solteros hoy en el periodismo, el tener dónde dejar a tus hijos para que los cuiden y poder ir a desempeñar tu trabajo también te cambia la vida. Y no es el papel que hoy quieren que juguemos o que juegan en esta relación que se ha establecido hasta perversa desde mi punto de vista, de ir a que te den 200 pesos, 300 pesos, 150 pesos por estar en una conferencia donde lo único que haces es grabar y subir, ¿no? Y enseñas.
O sea, se ha desvirtuado demasiado. Sí, Somos de la vieja escuela. ¿Se pagan precios? pues sí, obvio, se pagan. Y ahora que hablas de eso de las viviendas, bueno, yo no me hice de una vivienda por eso. Trabajamos en lo posible, con ética, con mucho respeto a los compañeros. 2 veces fui dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca. En ninguna acomodé a mi familia en algún puesto, ni yo ocupé algún Así puesto, es. no lo gestioné y aquí estamos. Pero te diré que la debilidad de ese periodismo es la falta de unidad. Están dispersos los compañeros. Hoy creo que todavía existe la Asociación de Periodistas de Oaxaca, Creo, APO, creo. pero, pero está invisible. Porque está muy sectaria, ¿no? Es como yo les digo que es como el club de Toby, aunque hay una o dos compañeras ahí, pero es cerrado el círculo, es para ellos. No sé si están pensando que uno se quiere ir a quedar con la casa, no sé qué líos traigan ahí de la economía o de posiciones personales, pero cuando tú estuviste al frente de la dirigencia, y yo lo digo pues porque fui invitada, convocada y parte de las fiestas y de las reuniones y de todo, era abierto, completamente abierto. Después tú llegabas y te veían feo, ¿no? O tú le decías, bueno, ya me voy a afiliar pues, porque yo nunca me Sí. afilié, y te decían, no. Creo que el último que me hizo la invitación poco antes de morir fue Felipe Sánchez y me decía, ya, afíliate. Yo decía, como, ¿para qué si nada más se pelean? Así ¿No? es, sí. Se volvió como cena de negros otra vez y era criticar y en vez de apoyarse cuando alguien tenía un conflicto le echaban leña al fuego o finalmente hasta lo generaban. Esta dispersión, este encono finalmente nos ha vuelto vulnerables, vulnerables ante una sociedad que cada vez tiene menos confianza en nosotros, ante un Estado, llámese de cualquier nivel, ¿no? Municipal, federal, estatal, que nos ven como un mal necesario y cada vez peor, o sea, somos como casi como si fuéramos el COVID ahora en la sociedad, eh, y nos están sustituyendo con una facilidad impresionante. Hoy a través de la tecnología, un secretario, bueno, hasta un gobernador o un presidente municipal, un jefe de departamento, agarra un celular y hace su propio reportaje, hace sus propias notas, o sea, ya se asumen como periodistas, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedamos? Ya no nosotros ya estamos como de salida, pero ¿dónde queda el ejercicio periodístico en una sociedad actual? Pues yo digo que en la provincia se está perdiendo gravemente, así como se están yendo los periódicos, Sí. así se están yendo los periodistas. Ya hoy ya no se está haciendo realmente periodismo, sino que es un trabajo de mercenarios en que están cazando los 100, 150, 200 pesos. Y para subir la imagen, porque ya no hablan de géneros Ya ni periodísticos, ya redactamos. no redactan, ya no existe pues Más bien ni preguntan. esa pulcritud de decir, oye, el qué, cómo, dónde, por qué de las cosas, ¿no? Sino que el ahí se va, chocó un carro y no te dicen ni dónde fue, ni algo más, pues que te nutra No de te cuentan la información. historia. No te cuentan la historia. Entonces la narrativa, pues yo digo que se ha perdido en los medios. Todos los géneros, ¿no? Los géneros, pero también es una cuestión de economía. Querer hacer periodismo de investigación hoy en día, digo, hay quienes lo hacen y es muy reconocido su trabajo, Sí, están respaldados por grandes medios de comunicación o por organizaciones internacionales, pero tratar de hacer periodismo de investigación hoy en día es casi imposible porque cuesta. O sea, cuesta económicamente ir a hacer una investigación. Cuesta la movilidad, cuesta a veces tener que ir a una comunidad y permanecer 2, 3. Antes te ibas hasta 15 días para poder hacer una buena investigación, pero además cuesta la seguridad. De repente dices, híjole, ¿no? Y si me casan, y si me matan, y si me amenazan, y si hacen algo en contra de mi familia. Entonces también hay una incertidumbre de la integridad física, emocional y económica de los periodistas. sí, la verdad es que hay esa incertidumbre, pero te diré que yo que caminé en ese mundo periodístico de Oaxaca, veo que
lo que nos pudiera dar certidumbre y más tranquilidad es que nos unamos, que haya unidad, 30, 40, 50, 60 compañeros unidos y hacer planteamientos ante el sector oficial. Creo yo que tendríamos eco, porque te imaginas por qué el grupo de taxistas, el grupo Es de fuerte. cualquier grupo, son poderosísimos porque toman una calle y muy que negocian algo con el gobierno. Que a veces terminan sometiendo al gobierno. Y a ¿no? veces terminan sometiendo al gobierno y escalan a los puestos de poder. ¿Pero qué tendríamos que negociar los periodistas con el gobierno? Quizá el gobierno tiene mucho que ver con la cuestión periodística, porque, oye, Es una fuente. por una parte, hay una represión que viene del sector oficial. El periodista no puede ser tan amigo del político, porque él es el que cuestiona, él es el que critica, él saca a la luz pública lo que por allá están escondiendo. Entonces el gobierno tiene que ver Informa. con un sector tan importante como es el periodismo. Se necesita en este momento impulsar los talleres de periodismo, que haya pues medios que den a conocer lo que está aconteciendo. Críticos y veraz, ¿no? Críticos, porque te diré que Oaxaca, en el devenir de la historia y de lo que conozco, ha dado flor y polen al periodismo nacional. En Oaxaca hay calidad de a de veras de periodistas, de hombres que yo vi caminar en el periódico Noticias, de veras plumas valiosísimas, que a veces decayeron por falta de apoyo, por falta de no sé, de algo pues que... Falta de apoyo. Tú tomas en este devenir del ejercicio periodístico, tomas la determinación de estudiar leyes. Yo tomo la decisión de tomar leyes, ¿Por ¿sí? qué? Porque tenía que ampliar mi capacidad de conocimiento. Tú sabes que para escribir, pues, hay que entender cómo opera este México. El fundamento del país es la Constitución. En la Constitución se consagran los derechos y obligaciones de todo ciudadano, ¿sí? Si no conoces cuál es la función de un secretario de Estado, pues ¿cómo lo vas a criticar? ¿Cómo le vas a llegar? Ay, pero no, y ni ellos saben cuáles son las funciones que tienen, pero bueno, esa es otra Abraham, historia. si me permites, en estos 45 años que has tenido y que desde luego que cada 10 años los ciclos son totalmente diferentes en la sociedad y que cada 6 años cambia, ¿no? Las instituciones de gobierno estatal, federal y todo. Agresiones, amenazas, te llamaron, te marcaron, te intimidaron por alguna columna, por algún mensaje, por algún artículo que hayas publicado. O finalmente ha sido muy pulcro tu escribir, que no has tenido y no has sufrido ninguna agresión. Pues te diré que en los tiempos en que fui reportero, no sufrí ninguna agresión directa, digamos. Como 2 veces cristalearon mi vehículo. ¿Y llamadas a tu jefe? Tampoco, pues digo, trabajé con tu señor padre. Él fue un hombre muy atento, muy capaz, ¿no? Para dirigir el periódico, para tener encuentros con sus trabajadores, ¿no? En este caso nosotros. Y él siempre nos apoyaba. Cuando cubrí la fuente en el 85 de viajar con los maestros a México, no, pues él me apoyó. Iba yo protegido, Teníamos el respaldo de un medio. Y el respaldo de él, no, pues cualquier cosa me llamas, me avisas, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás atorado allí en el camino? ¿Qué? Sí, señor. Entonces, ahí no tuve problemas. Como periodista, yo creo que siempre me ajusté a la realidad de los hechos. Es decir, informar
de lo que ves, de lo que contestas, pero No le echabas de tu ronco pecho. no, ¿cómo te puedo decir? Yo veo a veces compañeros que pues sí escriben con la víscera, ¿no? Pero por alguna enemistad que tienen, Meten cosas toman personales cosas o personales. también insultan. Sí, Tú ves de repente hoy redacciones o reportajes o notas, eh, no solamente escritas, que son las menos, sino habladas, ¿no? Y escuchas el lenguaje que utilizan para insultar y dices, a ver, ¿cómo, de qué se trata, no? Si nosotros somos de alguna manera un referente de la sociedad para estar informado, no puedes estar... Hay más inteligencia que insultos, así es. o debiera haber. Es fácil pensar que estos 45 años pasaron así como dulcemente, ¿no? Pasaron dulcemente, digo yo, porque sí hubo detallitos, pero fueron leves. Te puedo comentar, por ejemplo, una vez me llegó una carta aclaratoria. Ay, eso era muy... Yo entrevisté a un señor y él me dio información. Y para esa época ya traía yo grabadora. Ella me dijo, fíjate que por ahí, no, bueno, no recuerdo bien dónde, había un programa de ganado, que trajeron ganado de otro país y que era como una panacea para resolver muchos problemas de alimento en Oaxaca. Y, y esos animales se estaban muriendo. Y fui a entrevistar al líder campesino y él me dijo, fíjate que sí se están muriendo, se están acabando. ¿Quién era el líder? Es un fracaso. Pues ya pasó mucho tiempo, lo olvido. Y dice, es un fracaso ese programa. Y me habló de otras cosas ahí de ese tema, pues, de la ganadería. Y yo hice mi nota, pero no dije el total de lo que platicamos, sino una parte. usé una parte. Y con eso fue suficiente para que él negara que concedió la entrevista. Y ya, pues sí me llama el director y me dice, oye, Que ¿cómo dice que lo inventaste. que lo inventaste, que él nunca lo dijo? Aquí está la grabación, le digo. Saca la segunda parte, dice. Órale. Eso era padre, ¿no? Esa adrenalina, esa emoción, esa Así. satisfacción. Porque a veces les gustaba mucho hablar, pero luego no sostenían lo que decían, ¿no? Así es. ¿Te habrá Pero pasado a ti? sí, N número de veces. Y cuando te llegaban esas cartas aclaratorias, pero que tú tenías la convicción que habías hecho lo correcto, era como una emoción, así un orgullo, decir, me están aclarando. Porque ¿qué implicaba? Que te estaban leyendo, que generabas polémica. Sí. Y una de las premisas que teníamos entonces, bueno, al menos yo en el periódico El Sur, que estuve con mi padre y después regresé yo al Noticias y luego estuve en el Extra y todo, era generar agenda en la vida pública de Oaxaca. Esa era la función también de tus notas periodísticas. O sea, provocar reacciones. O sea, denunciar hechos que conmovieran y movieran. Y que incluso, pues a veces hasta pues, despedían a los servidores públicos, ¿no? Porque estabas develando partes oscuras de ellos o de algunos empresarios. Cuando empezamos a cubrir temas de seguridad, que entonces no decías crimen organizado, ¿no? Eran bandas, bandas delictivas. Pandillas. Y que empezaron a salir de más allá de la nota roja, porque empezabas a hacer esa como geopolítica o que platicabas con los compañeros o con algunos funcionarios y que intercambiabas. Eran como, pues te pasaban los tips. Dicen que no hay reporteros sin suerte, pero a veces tú no puedes llegar a una investigación profunda si no tienes aliados en el sistema. Así es. Porque ellos son los que te pasan la información finalmente, ¿no? Esa vivencia, esa emoción, el llegar a la redacción en chinga, córrele y escribe y con el corazón en la mano porque ya van a cerrar ediciones, te está presionando el jefe, todo eso se ha perdido, porque ya no existen las redacciones, porque esa complicidad y esa hermandad que se generaba en la misma redacción o en las giras donde íbamos de diferentes medios, pero todos íbamos, o la mayoría íbamos protegiéndonos entre nosotros. Sí, ¿no? así es, sí. Es algo que, de un periodismo que pareciera ser, se fue para nunca más volver. ¿Qué añoras del periodismo? Pues fíjate que lo hermoso del periodismo es que aprendes a escribir.
y como que eso se impregna en la sangre, ¿no? Yo a veces me desaparezco 1 mes, 2 meses, pero no estoy desaparecido porque estoy pensando a qué horas escribo, a qué horas hago. Volver a las mismas andadas, ¿no? Sí, y entonces eso de escribir pues es un desfogue, es una manera de expresarte, de decir lo que sientes, de transmitir cómo aprecias ciertos hechos, ¿no? Trascender. Que se dan en nuestra sociedad. Ahora que la política ha sido cambiante, pues nos llegan con una democracia o nos hablan de una democracia y luego en los hechos vemos que no es tan así. Te da risa, te da pena, te da tristeza cuando de repente por cuestión generacional, ¿no? Que acá seguimos vivos, gracias al de ahí arriba, ves a algunos funcionarios de hoy en día que están en puestos estratégicos de los gobiernos, de todos los gobiernos, ¿eh? Y de todos los partidos también, y que recordamos cómo iniciaron en la vida pública de Oaxaca hace 30, 40 años, y que hoy los oyes y dices, bueno, ¿a qué hora se les perdió la memoria? Reinventaron, reencarnaron, o sea, ¿qué les pasó? Porque se olvidan de quiénes son, de dónde vienen, y nos vienen a contar hoy discursos de transparencia, de honestidad, de moralidad. Digo, todos tenemos la oportunidad de cambiar en la vida, por supuesto, ¿no? Pero no de disfrazarnos en la vida. Entonces, de repente yo los oigo y digo, ay, ¿y ahora qué le pasó? ¿Le dio amnesia? ¿Qué pasó? O sea, Sí. ¿qué sucedió con ellos? Y eso te vuelve incómodo. Porque nadie quiere que alguien que te recuerde un presente que tú quieres olvidar, un pasado que tú quieres olvidar. ¿Te ha sucedido en la actualidad, en estos días? Claro, pues sí, tú ves tanta gente que está allá arriba y dices, ¿y estos qué hacen ahí? ¿Y ahora qué pasó? Entonces, esos son los cuestionamientos, ¿no? Que uno puede hacerse. ¿Por qué? Porque los viste. Hay gente que en el pasado, pues, no dabas una y ahora son jefes. No, se dedicaron a destruir, a bloquear, a extorsionar, a asesinar, y ahora a veces dices, ay, ahora son promotores de la paz. Abraham, esa nostalgia por este periodismo, por esas redacciones, por ese olor a tinta, ¿no? Por esa pasión por escribir nos hace ser reincidentes y resilientes a veces, ¿no? Eso que tú decías hace un rato de que nada más estás esperando a ver a qué horas otra vez, ¿no? O sea, aunque decimos, no, ya no hay condiciones, pues yo he vivido más de otras cosas que el periodismo, pero amo el periodismo, es mi pasión. Y regresamos al mismo redil. Tan es así que el día de hoy estamos aquí contando el tiempo y contando las posibilidades de tener a periodistas como tú, que son parte de la Gracias, historia de pues. Oaxaca y que nos compartan esas vivencias, esas historias, para que quienes nos están viendo se den cuenta de que el periodismo es una profesión, es una pasión, es una vocación de vida y que pues a lo mejor ya no escribimos diarios, a lo mejor ya no estamos a diario en los medios, pero seguimos con ese espíritu de seguir contando las historias y siendo testimonios de este presente para las próximas generaciones. Pues sí, digo, fue un pasado buenísimo para muchos de nosotros que aprendimos, que tuvimos la oportunidad de pasar por esos grandes periódicos del Estado y que aprendimos. Y hoy, pues digo, nos queda esa satisfacción y queremos compartir lo poquito que conocemos escribiendo, opinando. Y eso es lo que hay en mí, Claudia. Juan. Claudia, Abraham, si me permiten, voy a dar lectura. Agradecemos a Maribel Sánchez que está viendo el programa, también al amigo Tabo Olvera. Leonel nos comenta, excelente programa. ¿Podría mencionar algún evento o hecho importante que más le haya impactado durante su carrera como periodista en estos 45 años y que desde luego aplaudimos que sean más años de seguir escribiendo? Bueno, pues saludos a los amigos que nos han escrito. Como lo dije hace rato, creo yo que yo viví dos movimientos. Uno fue el magisterial en sus inicios y el otro fue el movimiento insurreccional de 2006.
fue donde pues vimos los atracos que se cometieron contra los medios. Fue cuando se desató la represión contra el pueblo de Oaxaca. Entonces me tocó estar escribiendo en el periódico Noticias cuando muchos compañeros fueron agredidos. Y fue un movimiento para mí del cual debemos de sacar mucha experiencia para no repetirla, porque lastima mucho a la sociedad y creo que de ese movimiento nuestros pueblos aprendieron y también demostraron una solidaridad, una unidad que hizo posible hacerle frente a la represión oficial, no de Oaxaca, sino de México. Porque acuérdense que Felipe Calderón mandó el ejército a reprimir al pueblo. Eso es lo que recuerdo. Pues ojalá que lo recuerde el que hoy es nuestro secretario de Cultura en el gobierno de Oaxaca y que impulse estos talleres y que promueva a través de la cultura y del arte y de la responsabilidad que hoy asume y que cobra por asumir también, ejerciendo también un presupuesto bastante importante, pues estos talleres de periodismo, estos talleres de libertad de expresión, que la cultura se vuelva una herramienta de aprendizaje, de cohesión y de transformación en este Oaxaca, y no solamente en conciertos, en bailes, en folclore, sino en la esencia de los pueblos y el respeto entre los pueblos sobre todo, ¿no? Ya lo invitaremos a que venga un día de estos, no a Sucesos de Oaxaca en el ámbito periodístico, pero sí él fue un parteaguas, fue un actor principal de ese 2006 que nos duele todavía a los oaxaqueños. Claudia, el segundo comentario desde luego aplaudimos y agradecemos a Maribel Sánchez, nos comenta en relación a lo que comentaba Abraham. Es verdad, hay que conocer las instituciones y sus funciones. Desde luego, en muchas ocasiones hemos invitado a diferentes titulares de las dependencias y todo, y a veces 5 minutos antes del programa cancelan su participación. Esperemos que en este nuevo año finalmente puedan participar tanto legisladores, servidores públicos de cualquier nivel. Finalmente el espacio está ahí abierto y lo que se busca es que la ciudadanía conozca sus instituciones, conozca sus derechos, conozca sus obligaciones y entre todos podamos contribuir para forjar una sociedad educada, participativa, pero sobre todo informada y que pueda hacer valer sus derechos. Claudia. Abraham, pues se nos acabó el tiempo. Fue así como una probadita deliciosa de ese periodismo, pues de mi generación también. Somos casi de la misma edad. Entonces, compartir esas vivencias para mí es como alimentarme nuevamente y decir, sí, hay que seguirle, ¿no? Aprendiendo con estas nuevas tecnologías que a veces a mí me cuestan mucho, pero con esa satisfacción, ese orgullo y ese privilegio que yo tengo de poder llamarme amiga de ustedes, de poder invitarlos y charlar. Y espero que la próxima charla la tengamos con un cafecito aquí en Periodismo y Libertad de Expresión, y agradecerte y pedirte que no dejes de escribir, porque el día que dejemos de escribir los periodistas, yo creo que entonces sí ya estaremos en decadencia como personas y como sociedad. Abraham, ¿con qué mensaje te despides tú de este primer programa del año para nosotros en Sucesos de Oaxaca? Pues un mensaje para mí sería que los compañeros periodistas pues se preparen, que estudien mucho, que amen a Oaxaca y que no se aparten de la verdad. Y ya lo decía el profeta, ¿no? Que la verdad os hará libres, por una parte, y por lo otro, pues agradecerles a ustedes la invitación, desearles que este 2025 sea de mucho éxito en su proyecto, que es de importancia capital para la sociedad, porque la sociedad está anhelante de información, de una información veraz, oportuna e imparcial. Entonces creo que ese es el trabajo que realizan ustedes y pues lo mejor para ustedes y su familia y el equipo de trabajo.
Muchísimas gracias, Juan. No, pues muchísimas gracias, Abraham. Sin duda, desde luego, como le decía yo a Claudia, a mí me toca aprender de ustedes, de todos esos momentos maravillosos que les ha tocado vivir a través de la escritura. En algunos que hemos entrevistado a través de la palabra, como conductores que han estado en radio, televisión y todo, y que nos permite conocer un poquito de la historia. No de la parte documental, no de la parte de los libros, de los periódicos que están en la hemeroteca, sino esas vivencias que ustedes comparten, lo que les ha tocado vivir, lo que les ha tocado sufrir, el apartarse en cierto momento de la familia y como lo decías, el alejarte de tu comunidad, el salir, decir adiós sin saber si vas a regresar, sin saber si el mundo de la ciudad te va a comer o finalmente vas a poder progresar, desarrollarte y poder regresar después y contribuir finalmente con tu comunidad, porque al final eso es lo que buscamos, ¿no? El sí salir de las comunidades, pero también regresar y contribuir en algo. Muchísimas gracias, Ablan, ojalá y nos puedas acompañar en otros programas. Sabemos que te has apartado un poquito de la ciudad, finalmente estás en tu comunidad, cumpliendo con tus actividades y todo, pero te lo decía yo ayer, no te olvides. Hay muchos temas que se pueden hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que compartir y desde luego lo que se busca en periodismo, libertad de expresión es eso, que la ciudadanía conozca un poquito de lo que se hace en Oaxaca, que al final hay mucho por qué contar. Claudia. Pues bien, esperemos que el próximo programa lo tengamos en la costa donde tienes tu residencia actualmente y que lo podamos hacer ahí frente al mar, ¿no? Frente al mar y de cara al cielo, porque ya somos parte de la historia. La edad ya nos permite ser parte de la historia y eso nos da también como ciertos privilegios como ese, como poder empezar a hacerlo desde donde queremos y lo platicábamos al principio del programa de una canción que anda muy de moda, ¿no? Y siempre hicimos lo que se nos dio la gana, porque elegimos ser esto, periodistas. Es una vocación, una pasión. Y bueno, a todos ustedes les agradecemos el habernos acompañado en nuestro primer programa de Sucesos de Oaxaca 2025. Y pues ojalá que nos acompañen en todos los que vienen, porque tenemos a muchas compañeras y compañeros que estarán aquí compartiendo su historia y construyendo la historia de Oaxaca. Hasta entonces.